Hoy vamos a hablar de la gamificación y sus aplicaciones tanto en el ámbito de la formación como de la empresa. El término procede de la palabra inglesa game, juego, y hace referencia a la aplicación de los mecanismos de los juegos a distintos tipos de actividades que, como vamos a ver en el programa, pueden ir desde la mejora de nuestra salud hasta la preservación del medio ambiente, pasando por la educación, el aprendizaje, la fidelización de clientes, la mejora del rendimiento del personal en una empresa y un largo etcétera. A lo largo del programa vamos a aproximarnos al significado del término gamificación a través de una serie de ejemplos y casos de aplicación. Pasaremos revista con el profesor Santamaría de nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, a los sectores en los que el uso de técnicas de gamificación está dando resultados interesantes. Haremos también una breve incursión en el ámbito de la psicología para entender por qué funciona la gamificación. Para ello nos va a ayudar Ángeles Sánchez Elvira, que es profesora de la Facultad de Psicología de la UNED. Y finalmente analizaremos con Mauro Hernández, profesor de Ciencias Económicas y Empresariales de esta facultad, hablaremos de las limitaciones de la gamificación y las críticas a su utilización. Bienvenidos a los tres y vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues empecemos con Miguel Santamaría. ¿Qué es la gamificación? Y además, para entenderlo mejor, algún ejemplo que nos ayude a entender qué significa gamificar una actividad. Sí, bueno, aunque tú ya lo has explicado en la introducción, pero creo que efectivamente siempre unos buenos ejemplos nos ayudan a entender mejor los conceptos. Yo recomendaría a nuestros oyentes que visitaran una página web. La dirección de esta página web es las 3 W famosas, y luego todo junto de Fun Theory, es decir, el artículo en inglés con la palabra fun, que es divertido, y teoría.com. Bueno, en ella van a encontrar una serie de ejemplos de gamificación. Voy a mencionar solamente 2 de ellos, aunque hay muchos. Pensemos en un problema que poco tiene que ver con el juego, como es el conseguir que los conductores no superen el límite de velocidad autorizado en las áreas urbanas. La respuesta habitual de los ayuntamientos es colocar cámaras y radares para multar a los que rebasan los 50 km por hora. Pero alguien propuso una idea distinta a los responsables del tráfico de la ciudad de Estocolmo. La idea fue crear una lotería para premiar a los que no superaban dicho límite. Las cámaras y los radares, en este caso, fueron empleados para detectar a los que no superaban el límite de velocidad. Estos conductores responsables recibían en su domicilio participaciones en una lotería que se nutría en parte con lo recaudado por sanciones de tráfico. Con este sistema se consiguió reducir de forma significativa el porcentaje de conductores que no superaban el límite de velocidad máxima. Otro ejemplo que también encontrarán en esta página: cómo hacer que las personas utilicen las papeleras. Pues bien, también en Estocolmo se instaló en un parque una papelera en la cual, al arrojar cualquier objeto, se podía escuchar cómo el objeto se precipitaba a un profundo pozo de varios metros de profundidad hasta que se oía cómo chocaba con el fondo. Claro, la papelera apenas superaba el metro de altura. El efecto se conseguía con un sensor que, al detectar que se arrojaba algo en la papelera, ponía en funcionamiento la reproducción de un sonido del objeto al caer varios metros. En el vídeo puede verse cómo las personas no solamente arrojan lo que llevan en la mano, sino que, al oír el efecto, buscan restos de basura en los alrededores de la papelera para repetir la experiencia. Se comprobó que en esta papelera se recogía el doble de basura de promedio que en el resto de papeleras del parque. Son solo 2 ejemplos de cómo la gamificación puede modificar comportamientos. Es un concepto, es un término del que llevamos poco tiempo hablando. ¿Cómo surgió el interés por la gamificación? Bueno, pues mira, a mí siempre me ha interesado mucho cómo podemos ayudar a los estudiantes de la UNED. Somos conscientes de que es muy difícil compatibilizar el trabajo con las obligaciones familiares, compromisos sociales, el estudio, etc. De hecho, yo mismo, con todo esto de los cursos online masivos abiertos, me he inscrito en algunos de ellos y he vivido en propia carne lo difícil que es compatibilizar nuestro tiempo con todas estas cosas. Y por ello, el año pasado pusimos en marcha una experiencia en la asignatura de Historia Económica Mundial. Antes de explicarte en qué consistió, te voy a leer algunas de las reacciones de los estudiantes ante esta experiencia. Uno decía: muy útil, entretenido, motivador, una buena forma de fijar conocimiento. Otro decía: la verdad es una iniciativa muy buena, pensaba que esta asignatura me iba a costar mucho, pero no es así, se me hace muy amena. Otro decía: a mí me parece una idea excelente, es una buena forma de aprender y fijar conocimientos. Y finalmente: me ha encantado, conste que he vuelto después de pensármelo muchas veces, es adictivo, muy adictivo. A esperar la segunda parte. Bueno, pero ¿qué hicimos para que la historia económica fuera adictiva, estudiar historia económica? Pues lo que hicimos fue emplear una herramienta que se denomina QStream. Se trata de una aplicación que permite crear cursos de manera gratuita y los cursos están integrados solamente por preguntas tipo test.
Cuando el estudiante se apunta con su cuenta de correo, recibe cada día en su correo electrónico 3 preguntas tipo test de esta asignatura, si bien el número de preguntas es configurable. Cuando responde mal se le dan 30 puntos. ¿Por qué? Porque al leer la respuesta correcta está aprendiendo. Las preguntas que se han contestado mal te las vuelven a mandar al cabo de una semana. Cuando contestas bien se te dan lógicamente más puntos, en este caso 50. Y cuando has respondido bien 2 veces en 2 días diferentes a una misma pregunta, esta se te retira del banco de preguntas. Y cada vez que contestas puedes ver los puntos acumulados y tu puntuación en el tablero de puntuaciones. Al estudiante en realidad solo le lleva 2 o 3 minutos al día y puede contestar con el ordenador, smartphone o tableta. Permíteme añadir solamente un comentario más. Buenas tardes, hoy no me deja responder a las 3 preguntas diarias. Me indica que no tengo ninguna pregunta pendiente. Puede ser porque ayer en vez de 3 respondí 6. Es que es un vicio y una forma divertida de aprender. Es decir, un testimonio más de cómo un elemento muy sencillo de gamificación puede tener un efecto de adicción en el estudio de la asignatura. Vamos a ver ahora la opinión, o vamos a escuchar ahora la opinión de otro de nuestros invitados, el profesor Mauro Hernández. Queremos saber de dónde viene, en su caso, el interés por la gamificación. Bueno, como ha descrito Miguel Santamaría, realmente hay algo que muchos de nosotros conocemos por experiencia personal y es la capacidad adictiva de los juegos. Yo, sin ser un ludópata empedernido, pero en fin, desde que salió el Pac-Man hasta en los últimos tiempos el Angry Birds o el Apalabraos, pues le he dedicado muchas horas en mi vida a los juegos. Muchas horas que nunca he considerado perdidas, me ha parecido que la actividad en sí misma valía la pena, pero cuando descubrí, precisamente a sugerencia de Miguel, las posibilidades que encerraba esta idea de la gamificación, es decir, la aplicación de la mecánica, de los elementos de los juegos, de su capacidad adictiva, de esa bestia incontrolable que es el juego, que nos hace, pues eso, acostarnos a las 3 de la mañana sabiendas de que deberíamos, en fin, estar durmiendo porque tenemos una pantalla abierta con Tomb Raider. Bien, pues la capacidad de aprovechar eso para algo, entre comillas, útil, que es en lo que consiste la gamificación, en aplicar las técnicas y los elementos de los juegos a actividades que no son puramente el juego, me pareció fascinante. Y efectivamente, la educación, la enseñanza, que es nuestra profesión, me pareció que era un campo de aplicación muy evidente. En ese sentido, bueno, la propuesta de Miguel me llevó a yo mismo hacer un curso masivo de la Universidad de Pensilvania, de uno de los grandes expertos en gamificación, que es Kevin Verbach, y realmente ahí pude darme cuenta aún más de la potencialidad de eso, de tratar de aplicar la dinámica de los juegos, no solo de los videojuegos, aunque sí mucho de videojuegos, a otras actividades. Me surge una pregunta. ¿No creen ustedes que la aplicación de la gamificación al aprendizaje puede existir o conllevar un riesgo de banalización y simplificación del estudio? Estoy de acuerdo, pero no creo que esfuerzo y diversión sean cosas irreconciliables. Como afirman los expertos en gamificación, hay muchos tipos de diversión. Podemos pasarlo bien tirados en la playa, tomando unas cervezas, pero también escalando una montaña, resolviendo un acertijo matemático, trabajando con otros en pro de una causa humanitaria o medioambiental. Estas últimas tareas que he mencionado sin duda que requieren un esfuerzo, pero sin embargo muchas de ellas nos enganchan y hacen que el tiempo vuele mientras que nos dedicamos a ella. El reto está en hacer divertido el que nos sintamos enganchados en un esfuerzo para aprender. Ese es el reto de la gamificación aplicada a nuestro contexto. Vamos a hablar ahora de esas aplicaciones que comentábamos al principio, en este caso en el ámbito de la empresa. ¿Podrían ponernos algunos ejemplos? Pues sí, existen muchos ejemplos y podríamos contar y citar muchos casos. En primer lugar, habría que decir que la gamificación se está aplicando en 2 grandes ámbitos en la empresa. Por un lado, en las relaciones de las empresas con sus clientes para dar a conocer productos o servicios o para fidelizarlos. Y por otro, en el interior de las empresas con diferentes finalidades, como puede ser la mejora de la eficiencia, el aumento de la productividad, el incremento de la motivación de los trabajadores, la gestión del conocimiento, gestión de recursos humanos. En los últimos años se han desarrollado un buen número de investigaciones sobre la utilización de la gamificación para todos estos fines. Antes de poner algunos ejemplos, sí que me gustaría decir que también existen ejemplos de malas prácticas y usos abusivos de la gamificación, y creo que luego vamos a hablar de todo esto.
Respecto a las relaciones con los clientes, un buen ejemplo puede ser el sitio web denominado Nación Samsung, desarrollado por esta compañía coreana para que los posibles clientes conozcan los productos de este fabricante. Para ello han diseñado todo un sistema en el que visitando la web y viendo información sobre sus productos se pueden conseguir puntos, se pueden conseguir reconocimientos, badges o medallas, como queramos llamarlos. Y en cuanto a la gamificación en el interior de las empresas, pues uno de los casos más conocidos es el de Microsoft, que montó un sistema de juego para resolver un problema muy complejo, que era la revisión de todos los cuadros de diálogo en los diferentes idiomas en los que se publicó su sistema operativo Windows 7. Para ello crearon un juego que se llamaba el juego de calidad idiomática, se crearon equipos en los diferentes países y se daban puntos por páginas revisadas y por errores corregidos. Bueno, el resultado es que casi se revisaron 500.000 de cuadros de diálogo con 4.500 empleados y hubo 6.700 informes de error. Lo bueno de esto es que muchos empleados reconocieron que fue una tarea, que esta tarea que parece muy tediosa se convirtió en algo divertido e incluso adictivo. Hay otros ámbitos de aplicación de la gamificación. Hablábamos también en la presentación, por ejemplo, del medio ambiente. Sí, pues mira, a mí hay un ejemplo que me llama mucho la atención, que es el de una empresa que se llama Opower. También tiene un sitio web que recomiendo visitar. Esta compañía lo que hace es trabajar con grandes empresas distribuidoras de energía eléctrica y su objetivo es mejorar el uso eficiente de la energía y reducir el consumo y, en consecuencia, las emisiones de CO2. ¿Y qué hacen para ello? Pues para ello lo que hacen es enviar en la información de los recibos a sus clientes datos sobre su consumo y sobre el consumo de sus vecinos, intentando estimularles a que sean más eficientes en el uso de la energía. Es decir, ellos pueden comparar cómo ha sido su consumo con el de otros vecinos. Y yo invitaría a visitar la página de esta compañía, simplemente es las www.opower.com, donde dan datos de la cantidad de ahorro conseguido y de mejora en el uso de la eficiencia energética. Otro ejemplo que también me ha parecido muy interesante, tiene que ver con el ámbito de la salud. Es un dispositivo que se llama SAMSI y que está siendo utilizado en Estados Unidos para hacer frente a un problema que empieza a serlo también en España, como es el de la obesidad infantil. El sistema consiste simplemente en un pequeño dispositivo que el chaval o la niña lleva en su bolsillo, es un acelerómetro, que lo que hace es medir la actividad que ha desarrollado a lo largo del día. Entonces, cuando llega a su domicilio por la noche, puede conectarlo a un USB en su ordenador, se descarga la información y él ve la cantidad de ejercicio que ha hecho comparándose con sus amigos. Se crea también una dinámica de competitiva, de juego, y en una investigación que se ha llevado a cabo con 500 estudiantes de niveles de secundaria y de primaria, se ha comprobado cómo, frente a un grupo de control, el grupo que utilizaba SAMSI, este dispositivo, había incrementado en un 59% su actividad física. En el ámbito educativo en particular, Miguel Santamaría. Pues también, evidentemente, se utiliza en el ámbito educativo. Yo me acuerdo hace 40 años, cuando yo iba a la escuela primaria, pues un día a la semana nuestro profesor creaba una competición. Dividía la clase en 2 grupos. Cada grupo tenía que buscar en el libro preguntas para hacerle al otro grupo. Esto hacía que muchos de nosotros nos miráramos hasta la letra pequeña del libro para encontrar la pregunta más difícil posible y conseguir puntos frente a nuestros competidores. Pero bueno, también la enseñanza, lógicamente, con el sistema de notas, de cursos que vas avanzando, de niveles, tiene algo de gamificación por sí misma. Pero qué duda cabe que la explosión de los videojuegos, lo que antes comentaba Mauro, de cómo nos enganchan, pues ha hecho reflexionar a muchos docentes, ¿no? Pensemos que hay en el mundo 5 millones de personas que dedican 40 horas por semana a un multijuego en red como es un Warcraft, ¿no? Esto, frente a los altos niveles de deserción que existen en las universidades y en las escuelas, pues nos tiene que dar que pensar, ¿no? Y hubo un profesor de la Universidad de Indiana, Lee Sheldon, que llevó a cabo una experiencia y aplicó todas las técnicas de los juegos al aula. El aula era el espacio de juego, ahí se formaban guildas, se encargaban misiones, etcétera, etcétera. Todo esto sirvió para, lógicamente, incrementar mucho la implicación de sus estudiantes en la asignatura. Creo que este es un buen ejemplo de cómo se puede transformar un aula en un espacio de juego. También tiene bastante interés la aplicación de la gamificación en los cursos en línea, Miguel Santamaría. Pues sí, mira, un ejemplo muy interesante es la forma en que se puede resolver un problema que nos agobia a muchos profesores de la UNED, que es cómo manejar foros
en los que hay miles de alumnos implicados y en los que muchas veces los alumnos, en lugar de leer la información que ya se ha planteado, pues se dedican a hacer preguntas repetitivas, ¿no? Bueno, pues en los cursos en línea masivos y abiertos se ha aplicado una herramienta que se creó para gestionar foros en una comunidad de programadores que se llama Stack Overflow. Es una comunidad dedicada a programar en lenguaje Python, donde cualquiera puede plantear la duda que le surge al hacer un programa a cualquier experto. Bueno, ¿cómo consiguieron esta comunidad que de manera gratuita las personas con más experiencia dedicaran tiempo a explicar a los más novatos cómo hacer las cosas? Pues simplemente lo que hicieron fue introducir la posibilidad de que las personas pudieran valorar o puntuar las preguntas y las respuestas, es decir, puntuar cuando una pregunta era buena o cuando una respuesta era buena. Esto significaba para la persona que hacía la pregunta o que respondía ganar reputación en la comunidad, ganar lo que se denomina karma. Es decir, la reputación de esa persona en la comunidad pues iba increciendo. Bueno, esto se ha aplicado también en el mundo de los MOOC y es una forma muy eficiente para un profesor detectar cuando se hace una buena pregunta, porque son preguntas bien valoradas, y cuando una persona está dando buenas respuestas. En Stack Overflow, el dar buenas respuestas o tener un buen karma significa que vas ganando privilegios de administración. Puedes, por ejemplo, editar mensajes, quitar mensajes que no procedan, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de cómo la gamificación puede ayudar a resolver un problema que no sabemos cómo abordar habitualmente en muchos cursos. Vamos a dar paso a otra de nuestras invitadas, Ángeles Sánchez Elvira. Es profesora titular del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED. Con ella vamos a intentar explicar por qué funciona esto de la gamificación, qué mecanismos relacionados con el cambio de comportamiento y de la motivación ponen en funcionamiento los sistemas gamificados. Psicológicamente hablando, Ángeles Sánchez Elvira, ¿qué es lo que hace que la gamificación funcione? ¿Hasta qué punto otorgar puntos u otros tipos de recompensa, como los emblemas o las medallas o las clasificaciones, son útiles para conseguirlo? Bueno, yo creo que el juego es inherente al ser humano y también a los animales, ¿eh? Es decir, que no hay más que ver los vídeos por ahí de animales jugando para saber que es una experiencia totalmente en cualquier ser vivo, el querer jugar, explorar con la curiosidad que nos caracteriza y a través de ahí investigar y desarrollar y crecer, ¿no? Por tanto, es algo inherente, vamos a hablar en este caso del ser humano, ¿no? La gamificación es muy interesante porque permite aplicar esa experiencia del juego, como ya se ha dicho aquí, a áreas que tienen que ver con el crecimiento humano, con generar nuevos comportamientos, nuevas habilidades, aprender. Entonces, ¿por qué no hacer uso de eso que nos gusta hacer? Aquí estaba diciendo Mauro, ¿no? Cómo nos engancha, pero para que tenga consecuencias positivas para nosotros. Por tanto, lo que sucede en la gamificación realmente es algo totalmente psicológico y que puede explicarse a través de diversas escuelas bien consolidadas en la psicología y que todas ellas tienen algo que aportar y va a depender del nivel en el que nos situemos. Si me estás hablando, por ejemplo, de las recompensas, de los premios, de los puntos, bueno, pues toda la escuela conductista y todo el tema del condicionamiento operante, bueno, pues tiene ya muchísimas teorías desarrolladas y bien fundamentadas acerca de que bueno, aprendemos y cambiamos a través de los refuerzos que recibimos a través de nuestro comportamiento, tras nuestro comportamiento, y pueden ser refuerzos positivos o negativos. En este caso, en la gamificación intentamos que sean generalmente positivos, ¿no? Por tanto, esa escuela nos ha aportado al tema de la gamificación o de quien quiera diseñar elementos de gamificación para el aprendizaje, elementos muy interesantes como es que hay que observar la conducta, que el refuerzo es muy importante, algo fundamental, que el feedback inmediato sobre lo que está pasando es fundamental y eso está incorporado en todos los juegos. Ahora bien, la pregunta sería si es suficiente, si estamos hablando de aprendizaje y no simplemente de pura diversión además, si es suficiente con un refuerzo, un premio, cuando haces algo bien, para poner en marcha comportamientos más complejos, realmente aprender y sostener ese aprendizaje, digamos, por voluntad de la propia persona, sin necesidad de refuerzo. Porque ¿qué pasa si de repente desaparecen los refuerzos? ¿Qué ocurre si van perdiendo, como la investigación demuestra, relevancia, interés para la persona, se termina por aburrir? Bueno, pues eso supone que hay otras cuestiones que hay que investigar y eso es lo que otras ramas de la psicología han hecho, como desde las teorías cognitivo-conductuales, por ejemplo, ¿no? Ahí la pregunta básica, por ejemplo, es ¿qué es lo que hace que realmente seamos consistentes, que perseveremos, que nos esforcemos en las cosas independientemente de que haya refuerzo o no? Y fundamentalmente la palabra mágica, y ya la dice también, como lo has mencionado, Mauro, Kervin Warbach, es la motivación. Por tanto,
la motivación es lo que está en la base para empezar, de que nos levantemos cada día, ¿no? Pero también en esto. Y Kervin Barbach dice que la gamificación es un proceso de diseño motivacional y para ello tenemos que conocer qué es la motivación. Por tanto, ¿podríamos concluir que la motivación es la clave del funcionamiento de la gamificación? Yo creo que sin duda. Mira, te voy a leer también una frase de una estudiante mía, también en mi asignatura, donde han hecho el QStream. Y dice, el sistema me ha parecido muy bueno. De hecho, a pesar de haberme examinado la primera semana y aprobado el examen, he continuado haciendo los test. Es decir, aquí ya estamos viendo que hay algo que ya, en mi caso, los estudiantes además no tenían puntos extra por hacer esta experiencia, es decir, que era la propia experiencia en sí, e incluso cuando habían terminado, digamos, la utilidad práctica que parecía tener para el examen, siguieron haciéndolo porque les gustaba. Por tanto, incrementar la motivación es muy importante, pero hay distintos tipos de motivación. Y ahí yo creo que hay una teoría que explica bastante bien qué es lo que ocurre, que es la teoría que plantearon ya en los años 70 Deth y Ryan, sobre dos extremos en la motivación. Por un lado tenemos la motivación intrínseca, que vamos a decir que es la buena, la positiva. Lo comparo un poco como la energía solar, la que nos mueve de manera sostenible. Esa motivación es cuando hacemos las cosas y todos tenemos la experiencia, cuando hacemos las cosas porque nos gustan. Sin más, es decir, porque estamos disfrutando con ello, porque nos interesa, porque es algo que nadie nos está imponiendo desde fuera. En el otro extremo está la motivación extrínseca, es decir, aquello que nos hacen hacer. Y tiene premio o tiene castigo. Y entre la motivación extrínseca y la intrínseca, es lo que se llama la teoría de la autodeterminación, hay todo un camino a través del cual los motivos se van internalizando. Podemos partir de un estado totalmente extrínseco, donde están lo de los premios, los refuerzos y demás, e ir internalizando las razones, los motivos por los cuales estoy haciendo algo, hasta llegar a que yo he identificado, he asumido, o son mis motivos. Y eso es lo importante para Deth y Ryan. Es decir, yo hago las cosas porque es mi motivo, mi intención. Y a partir de ahí disfruto realmente con ello, porque lo que tiene la motivación intrínseca es que además te hace disfrutar, porque no es nada que esté impuesto, es algo que tú controlas, que tú regulas, etc. Una puntualización también importante con respecto al diseño de la gamificación es que si nos planteamos qué es lo que hace que se desarrolle la motivación intrínseca, para Deth y Ryan hay tres necesidades básicas. Por un lado, aquello que nos hace ser autónomos. Nosotros decidimos, nosotros controlamos, nosotros nos regulamos. Y eso nos hace ser más intrínsecos. Por otro lado, nos hace ser más competentes. Necesitamos sentirnos competentes y eso nos hace sentirnos bien. Y por otro lado, que las cosas tengan significado y sentido y que nos permitan relacionarnos bien con nuestro entorno y con los demás. Si conseguimos hacer juegos que a través de sus herramientas gestionen, incrementen y den respuesta a estas necesidades, generaremos juegos que potencian la motivación intrínseca y conseguiremos cambiar comportamientos, aprender de manera intrínseca y no simplemente vinculados a refuerzos. Vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión. Ángeles Sánchez Elvira, ¿cómo puede promoverse la motivación intrínseca a través de los procesos de gamificación? Pues un poco hilando con lo que decía anteriormente, fundamentalmente, como decía, es decir, tienen que ser juegos que promuevan estas necesidades básicas y que realmente lleguemos a estar vinculados de manera intrínseca a ese aprendizaje que estamos desarrollando. Pero hay una experiencia que quizás todos hemos experimentado. Se llama flow. Hay un polaco que se llama Mihail Csikszentmihalyi, un profesor, que ya hace años propuso la teoría del flow, del fluir, del flujo. Quizás todos hemos tenido alguna vez, por suerte, esa experiencia de repente de sentirnos totalmente involucrados cuando estamos haciendo algo, un poco lo que decía antes Mauro, se nos pasa el tiempo volando, pero además estamos sintiendo que estamos aprendiendo algo, que estamos desarrollando y nos estamos sintiendo muy bien. Eso es el flow, el flujo. Y eso es lo que el juego tiene que promover. ¿Por qué? Porque en lo que está basado el flow, o el canal del flow o del flujo, es que tú tienes que tener en equilibrio la dificultad de la tarea que tienes que hacer, el nivel de dificultad, y tu habilidad para poder afrontarla. Siempre tiene que ir un poquito más allá, es decir, ser un poquito retadora, pero no puede caer ni en el aburrimiento porque sea muy fácil o tú tienes muy dominada esa actividad, ni en la dificultad que sea excesiva y tú no tengas las capacidades desarrolladas y genera estrés, tensión y frustración. Si tú vas llevando a la gente, que es lo que haces en los juegos, en niveles progresivos de equilibrio entre lo que sabe hacer, su habilidad, y el nivel de dificultad que le vas planteando, vas a llegar a desarrollar ese aprendizaje, pero además lo vas a hacer disfrutando, que es de lo que se trata. Y tiene a su vez mucho que ver con el engagement, que es otra variable que estudiamos además en psicología positiva, que tiene que ver con la capacidad de implicarse, de involucrarse ya de manera más global, no tan puntual como un flow. Y ese camino entre el flow y el engagement es lo que lleva
a motivarte intrínsecamente para hacer algo. Y a mí me gustaría... dos frases, una de Bernard de Coven, que es un diseñador de juegos, un teórico sobre la diversión, que dice que cuando el disfrute es profundo, puede sanar el mundo, que es así como redundante, ¿no? Lo que quiere decir es que si hacemos las cosas disfrutando, que es un poco lo que estamos explicando, realmente podemos llegar a cambiar muchas de las cosas, no a través del sufrimiento ni a través del esfuerzo tremendo que muchas veces nos lleva a hacer las cosas, sino a través de disfrutar y jugar con ellas, ¿no? Y ese disfrute se traduce en mayores niveles de resiliencia, de emociones positivas, de bienestar, y promueven el cambio positivo. Y es lo que yo creo que estos juegos aplicados al aprendizaje, al cambio, a la mejora en la empresa deben de promover, ¿no? Y otra de mis estudiantes, con esto acabo, decía, por ejemplo, sobre el Questream, me parece una idea fantástica y divertida para motivarse con la asignatura y a la vez aprender. Pues creo que se trata de eso, o sea, de hacer las cosas de manera divertida, motivada, pero que se traduzca al final en que hemos aprendido algo, ¿no? Bien, estamos hablando de la gamificación, de sus posibilidades, de sus aplicaciones, de sus ventajas, pero también hay que hablar de limitaciones y de críticas. Mauro Hernández, le vamos a preguntar en particular a usted, ¿cuáles, en su opinión, son las limitaciones que tiene la gamificación? Bueno, las limitaciones son muchas, como saben tantas empresas que han intentado aplicar de forma mecánica los esquemas de gamificación y se han pegado tremendos batacazos, incluso después de haber invertido mucho dinero y esfuerzos. Cuando un término, una corriente se pone de moda, pues se corre el riesgo de que se trate de aplicar de forma general, indiscriminada y reflexiva a muchas actividades y muchos ámbitos que sinceramente no se prestan o no deberían prestarse. Tengo un amigo que es bastante friki de las aplicaciones para móviles y las tiene todas, se las baja, en fin, todas las semanas revisa las tiendas, etcétera. Y su hermano, que es ingeniero, una vez le tendió una botella de vino y le dijo, y ahora ábrela con el iPhone. Bueno, pues no siempre las soluciones que sirven para tantas cosas sirven para todo. Y en este sentido, yo creo que las primeras limitaciones de la gamificación vienen de cuestiones intrínsecas. Hay asuntos que no pueden e incluso no deben convertirse en un juego. Sinceramente no creo que la educación sea uno de ellos, creo que la mejora personal también tiene mucho margen para la gamificación, pero cuando entramos ya en la manipulación de conductas, entramos, por ejemplo, en problemas éticos. Pensemos un ejemplo, un programa gamificado, unas gafas inteligentes que nos ayudaran en nuestras relaciones sociales, que nos ayudaran a ligar, que nos fueran dando la información, analizando pues, datos físicos de la persona que tenemos enfrente, si sonríe, si la sonrisa es auténtica, si las pupilas se dilatan más y que nos fuera diciendo, vale, el chiste ha funcionado, esta frase con la que has tratado de llegarle al corazón, vas por buen camino. O por el contrario, no, por ahí no sigas porque si sigues hablándole de su madre vas a entrar en terreno pantanoso. Eso existe, podría ser. Incluso, digamos, estas gafas inteligentes podrían tener acceso a toda la información que está en la red sobre esta persona y nos daría muchas armas para ligar. No debería desarrollarse este tipo de aplicaciones y, desde luego, si nos las aplican a nosotros, nos sentiríamos ofendidos, invadidos en nuestra intimidad, forzados, manipulados, etcétera. Insisto, por tanto, que no se puede aplicar a todas las cuestiones. Por ejemplo, se aplica gamificación a tratar de conseguir mayor participación política en procesos de todo tipo, desde elecciones locales a participación en órganos colectivos, en instituciones pues, como las mismas universidades, etcétera. Hay que tener cuidado con esto. La participación sí se puede fomentar, pero lo que no se debería es orientar el sentido de esa participación, ¿no? Por ejemplo, o pensemos en otro caso que por desgracia está bastante gamificado, como es la actividad militar. Cada vez más la actividad de determinado tipo de armamentos se parece al desarrollo de un videojuego. Esto facilita técnicamente mucho el utilizar eso, pues drones u otro tipo de armamento 2.0, pero desde luego implica problemas muy serios para las personas que pueden estar involucradas en una actividad militar disfrazada de videojuego, ¿no? Creo que hay límites éticos y prácticos que hay que tener en cuenta. Luego, el segundo aspecto en el que la gamificación encuentra con serias limitaciones es cómo la hacemos.
Las malas aplicaciones de la gamificación fracasan. Si tú te dedicas a darle puntos a la gente por hacer cosas que en realidad no quieren hacer, bueno, puede funcionar durante cierto tiempo, pero si esos puntos dejan de tener sentido, no contribuyen a eso, a lo que comentaba antes Ángeles, o bien a fomentar la autonomía o la competencia o las relaciones, el sentido de la propia actividad, pues acabará siendo una actividad vacía y, por tanto, destinada al fracaso. Por tanto, ya para terminar, Mauro Hernández, ¿hay problemas éticos y legales en la gamificación? Repasemos y si acaso también algún ejemplo en ese sentido. Sí, hay claros problemas éticos, como en cualquier actividad humana, pero más en una actividad que no hemos dejado de señalar, que tiene tanta potencia psicológica, o sea, que tiene tanta capacidad de mover, de motivar a las personas, ¿no? Y en ese sentido hay que hacerla con mucha responsabilidad. Por ejemplo, en un ámbito que comentaba antes Miguel, que es la gamificación interna en las empresas para mejorar la productividad. Pues, por ejemplo, los hoteles de la cadena Disney diseñaron un sistema gamificado de puntos para la actividad de sus trabajadores, en los cuales, pues bueno, les iban dando puntos según terminasen más rápido, hacían más habitaciones, servían más desayunos, iban dándoles puntos, medallas, lo que es, digamos, la base general de las aplicaciones gamificadas. Se podían hacer equipos, competir unos con otros, etcétera. Bueno, resultado, mejoraba la productividad. Resultado, muchos trabajadores también consideraban que se les estaba empujando a forzar el ritmo de trabajo de forma seguramente indebida. Y que además se les estaba comparando con otros compañeros y como la información era pública, bueno, pues a esto empezaron a llamarle la fregona electrónica a los sistemas que controlaban este tipo de rendimiento de trabajo y acabaron llamándole el látigo, porque era una sustitución tecnológica del látigo del capataz, forzando a los trabajadores a simplemente a dirigirse al objetivo de la empresa. Yo creo que este es un punto fundamental, desde luego, y es que los intereses del jugador tienen que coincidir con los intereses de quien promueve el juego. Cuando hay una divergencia y cuando se está utilizando el juego para perseguir intereses ajenos y sobre todo cuando están ocultos, entonces ahí topamos con problemas éticos muy serios. Por último, problemas legales, los que queramos, desde utilización de información personal, que siempre es un tema muy delicado y al que no se está prestando la debida atención, hasta problemas de copyright, etcétera, ¿no? Sin duda, la gamificación nos ofrece unos horizontes de mejora personal, de promover actividades que son positivas, que son muy importantes. Pero debemos ser cuidadosos en su aplicación y eso, no olvidar que las cuestiones éticas deben estar siempre presentes como preocupación. Bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Hemos tenido hoy la presencia, la participación en el programa de Miguel Santamaría y Mauro Hernández. Son profesores del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, y también de Ángeles Sánchez Elvira, que es profesora titular del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED. Muchísimas gracias a los tres por su participación y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en canal.uned.es y que también pueden encontrar información sobre el programa en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.